grado de secundaria. Hola, Romy. Uy, ¿y todas esas cosas? Hola, Mario. Luego te cuento, ya empezó el programa. Hola, chicas y chicos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. El programa de hoy tratará sobre educación para el trabajo. Ahora sí, Romina, cuéntanos, ¿qué son todas estas cosas? Pues, es que se me ocurrió ambientar el Festival de la Diversidad Adolescente con material reciclado. ¿Qué te parece? ¿Y cómo se te ocurrió decorar el festival con esos materiales? Buena pregunta, que implica una buena respuesta, querido compañero. Se me ocurrió decorar el festival con estos materiales porque la actividad de hoy consiste en investigar. ¿Cómo podemos elaborar objetos utilitarios empleando las botellas de plástico reciclado? Excelente aprovechar el programa de hoy para fomentar la reducción de la contaminación ambiental. Según el Ministerio del Ambiente, en el Perú, en promedio, se usa al año aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano. Este material tarda cientos de años en desintegrarse, lo que ocasiona problemas de salud, como alergias, enfermedades respiratorias y dermatológicas, e incluso algunos tipos de cáncer. Asimismo, ya sabemos que el plástico amenaza al ecosistema marino, a las tortugas, los peces y las aves marinas, que mueren por la ingesta de plástico y por otras razones relacionadas con este material. Lo peor es que solo se recicla el 0,3% de las 950.000 toneladas. Justamente frente a esa situación, nos convendría saber cómo elaborar prototipos que nos permitan reutilizar las botellas de plástico para crear prototipos utilitarios. Bueno, averigüémoslo. Pero antes veamos qué tanto saben las y los estudiantes de la promo 2021 sobre este tema. Me parece bien. Y mientras vamos conectándolos, vayamos con Andrea y Javier, quienes nos compartirán un super bloque de... ¡Mastec! Hola, generación Mastec. ¿Sabían que ingresar a una universidad o a un instituto puede ser una etapa retadora e incluso estresante para muchas y muchos adolescentes? Esto puede pasar porque es difícil manejar la presión social y porque no conocemos estrategias para planificar a futuro. Y si encima surgen diferencias, miedos o limitaciones por estereotipos de género, ni les cuento. En este episodio de Mastec vamos a aprender cómo usar el pensamiento computacional para resolver problemas y asumir retos, como el estudiar una carrera. Pero primero, ¿qué es el pensamiento computacional? No es más que formular, comprender y solucionar problemas usando procesos informáticos, y se basa en 4 pilares: descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y creación de algoritmos. Vamos a aplicarlos en el proceso de planificación para el ingreso a la universidad o instituto. El primer pilar es descomposición. Es el momento en el que identificamos las variables más importantes y dividimos el problema grande en problemas más pequeños y manejables. Por ejemplo, si pensamos que nuestro problema principal es que debemos ingresar a una universidad o instituto, debemos descomponer nuestro problema en pequeños problemitas. Como carrera, ¿a qué carrera quiero postular? Ojo, no le hagan caso a los estereotipos de género. Si te dicen, esto no es de hombres, pero a ti te gusta, atrévete. A mí me dijeron, ¿quieres estudiar ingeniería? Eso es de hombres, no vas a poder. Y claro que he podido. Lugar educativo. ¿Quisiera estudiar esta carrera en universidad, instituto o una escuela de educación superior? Otras categorías pueden ser la fecha del examen, o el costo, o el tiempo de preparación. El segundo pilar es reconocer patrones, que no es más que reconocer las cosas en común que tienen las rutinas de estudio que han sido exitosas. Por ejemplo, puedes averiguar sobre estrategias de estudio de quienes ya ingresaron y adaptarlas a tu ritmo. También puedes recordar qué estrategias te funcionaban en el colegio. Eso sí, seamos flexibles. Si algunas no te funcionan, cámbialas. No pasa nada. Por ejemplo, algunas personas hacen sus propios mapas conceptuales para estudiar y otras prefieren ver videos educativos. Descubre tú mismo qué te funciona. El tercer pilar es la abstracción. Enfocarnos en lo general e importante, como las horas que debes dedicar al estudio sin distracción. Busca tiempo para descansar y distraerte. Eso mejora tu productividad. Ahora sí, con todos los elementos podemos armar nuestro diagrama de flujo, que es parte del cuarto pilar de nuestro pensamiento computacional, la creación de algoritmos. Hay 4 símbolos fundamentales para todo diagrama de flujo. El óvalo indica el inicio o fin de un proceso.
proceso. El rectángulo, la actividad que debe ser ejecutada. El rombo, el momento para una toma de decisión. Y la flecha señala la dirección del flujo. Como parte del pensamiento computacional, es útil que usemos herramientas digitales. Por eso, te proponemos que en vez de crear tu diagrama de flujo en tu cuaderno, te retes a realizarlo en alguna plataforma digital. Por ejemplo, puedes crearlo con Miro. En esta plataforma te puedes registrar con tu correo Gmail. Es muy intuitiva y solo debes poner en práctica tu creatividad y tus ganas de usar la tecnología. No te preocupes si parece muy retador. Te aseguro que valdrá la pena. Si lo imprimes y lo pegas en tu pared, te servirá como recordatorio de todo lo que debes hacer. Recuerda que puedes usar el pensamiento computacional para crear diagramas que te orienten a lograr todo lo que te propongas. Recuerda que las profesiones no tienen género y puedes desempeñarte súper bien en lo que te propongas, si le pones disciplina y pasión. Si eres mujer y quieres ser programadora, puedes averiguar sobre mujeres que se desempeñen en esa carrera y así cumplir tus metas más allá de los estereotipos de género. Si eres hombre, lo mismo. Tal vez a muchos nos gustan las... Si quieren conocer más de pensamiento computacional y aplicaciones en red, síganos en otro episodio de Más Tech. Ahora sí, ya estamos listos. Conectémonos con las chicas y los chicos de la promo 2021, pues es una buena oportunidad para empezar a buscar respuestas, pero también es correcto si se originan nuevas interrogantes. Veamos. Hola chicas y chicos. 1. ¿Por qué crees que se dice que las botellas de plástico son contaminantes del ambiente? Porque son elementos no biodegradables que necesitan por lo menos 500 años en degradarse o ser reabsorbidos por el medio ambiente, ocasionando acumulaciones de basura, que a su vez contamina la flora y fauna. Porque son producidas a base de petróleo, el cual cuando se extrae contamina. Además, los plásticos demoran mucho tiempo en degradarse. El plástico tiene un compuesto químico, que es el petróleo. Ese compuesto, aparte de dañar nuestra salud, daña el medio ambiente. 2. ¿Qué aplicaciones se podrían dar a las botellas de plástico recicladas? Dando el tratamiento adecuado al plástico de las botellas para crear materia prima como filamentos para la fabricación de prendas y otros accesorios. También puede utilizarse para crear ecoladrillos. Podríamos utilizarlas para crear macetas, lámparas, regaderas, etc. El límite está en tu imaginación y obviamente en la cantidad de botellas que tengas. A las botellas le podemos dar muchos usos, por ejemplo como maceteros, como portalapiceros, entre otros. 3. ¿Qué entiendes por objeto utilitario? El objeto utilitario es un objeto funcional que es utilizado para satisfacer alguna necesidad y no es simplemente un ornamento. Entiendo por objeto utilitario a aquel objeto que se le da un segundo uso. Por ejemplo, cuando reciclas botellas de plástico y las conviertes en macetas, estás ampliando la utilidad de ese objeto. Y a un objeto se le puede dar muchos usos. Un objeto multiusos. Por ejemplo, a las botellas, como maceteros, como portalapiceros, hasta se puede hacer juguetes de las botellas recicladas. 4. ¿Tienen alguna metodología personal para generar ideas y crear algo tangible? Claro que sí, yo primero organizo los residuos orgánicos e inorgánicos para luego reciclarlas y crear objetos que puedan servir en casa. En mi caso, siempre trato de utilizar el design thinking, pero también trato de observar los diferentes problemas que hay en mi comunidad y elijo aquellos que puedo solucionar parcial o totalmente. La estrategia Design Thinking. Esta estrategia me permitió generar ideas innovadoras a través de los productos que hay en la actualidad. Buenas respuestas. Creo que estamos listos para llamar al profesor José Pisconti para que nos guíe durante esta actividad. Profesor José. Hola Mario y Romina, gracias por invitarme a esta actividad tan importante para el cuidado de nuestro planeta. Bienvenido a Aprenda en Casa. Yo quería añadir a sus comentarios que en los últimos años la producción de plástico se ha acelerado y la producción mundial se ha fijado en 600 millones de toneladas para el año 2030. Si la producción continúa al ritmo actual de crecimiento, la mayor parte de este plástico no es biodegradable, con un 30-50% de su producción para aplicaciones de un solo uso.
Profesor, los nuevos plásticos biodegradables y mejores estrategias de reciclaje son dos aspectos prometedores para ayudar al mundo a reducir los desechos plásticos, ¿no? Así es. En esta oportunidad comentaremos cómo utilizar estos desechos para elaborar objetos utilitarios. Justo lo que buscamos con Romina. Pero, ¿cómo? Para desarrollar ideas de productos utilitarios novedosos, deberemos emplear la metodología del Design Thinking o diseño de pensamiento, que facilite obtener alternativas de solución innovadoras. Recuerdo bien que las fases del Design Thinking son 5: empatizar, definir, idear, prototipar y probar. En la fase empatizar, se empieza definiendo un desafío. Este desafío inicial debe enmarcar lo que queremos investigar. En este caso, está relacionado con ¿qué? Con realizar un uso utilitario de las botellas de plástico para reducir la contaminación. Bien, ojo que el desafío inicial se redacta empezando con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos elaborar objetos utilitarios empleando las botellas de plástico reciclado? En la fase empatizar, luego de haber redactado el desafío inicial, se requiere observar y entrevistar a las personas. Pero, en primer lugar, hay que definir a qué personas quieres entrevistar y qué cosa quieres aprender de ellas. ¿Para eso se debería hacer una lista de personas y preguntas clave para la investigación? Y las preguntas podrían ser: ¿por qué quieres hablar con ellas? ¿Qué vas a aprender hablando con ellas? ¿Dónde quieres encontrarte con ellas? Pero profesor, ¿cómo hago para que las personas me contesten una vez que me encuentre con ellas? En la entrevista se provoca que las personas te cuenten historias. Y eso se logra a través de preguntas como estas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Y otras que generen que la persona entrevistada haga aflorar recuerdos, incomodidades, frustraciones, alegrías, lo cual vas observando en ella. Se trata también de entender el lenguaje gestual con el cual se expresa la otra persona, ¿no es así? Sí, y preguntar, ¿por qué? Ayuda a profundizar en las causas que afectan a tus entrevistados. Las preguntas que comienzan ¿cómo? Ayudan a enfocar la mente de tu entrevistado en encontrar soluciones. Estas preguntas se deben hacer hasta el final y te ayudan a idear junto con ellos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos resolver el problema de la contaminación ambiental ocasionado por las botellas de plástico? Profesor, en la fase definir, valga la redundancia, se debe definir el problema. Aquí el problema es saber cuál es el problema, ¿no? Eso sonó a trabalenguas. Pero no lo es. Aquí encontrar el problema es la parte más importante. Cuando se intenta dar soluciones, un problema mal definido dará lugar a una mala solución. En esta fase se define el punto de vista. Y la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Quedaría así, uniendo el contenido de las columnas. Usuario, o sea, quienes van a usar el producto, necesita, o sea, preguntarse ¿qué requieren? ¿Por qué? ¿Qué es por qué lo requieren? ¿Y para qué? ¿No? Y según el POV, se obtiene la pregunta desafiante. ¿Cómo podríamos nosotros lograr que las personas elaboren objetos utilitarios para aminorar la contaminación ambiental de su ciudad? Muy bien, eso es. Y ahora pasamos a la fase idear, en la que debemos generar muchas alternativas de solución al problema definido y luego seleccionar una de ellas. En las fases anteriores, centramos nuestros esfuerzos en comprender y concretar la información obtenida en focos de acción. Ahora, ¿se trata de generar soluciones para responder a la pregunta desafiante? Ese es el objetivo en esta etapa, para lo cual usaremos la técnica del brainstorming o lluvia de ideas. Profesor, ¿y hay manera de saber cómo se hace un buen brainstorming o lluvia de ideas? La hay. Profesor, antes de que nos la diga, vayamos primero a la pausa. Muy bien, yo sigo con ustedes al regresar. Tal vez en casa puedan ir buscando elementos que podrían reciclar. Así elaboramos productos que mitiguen la contaminación. Ya regresamos con Aprendo en Casa.
Hola, ya estamos de regreso. Profesor, ¿cuáles son algunos de los secretos de una buena lluvia de ideas? Mario, he mandado esa información a tu correo para que la leas conmigo. 1. Ajusta el foco. Uno de los aspectos más importantes en el brainstorming es el de partir de un desafío, lo cual requiere el foco creativo, que será la pregunta desafiante. La pregunta formulada en el reto ha de ser amplia para dar lugar a ideas, pero también lo suficientemente específica para no dispersarnos. 2. Impregna el momento de carácter festivo. Los procesos de brainstorming suelen ser muy divertidos. 3. Recuerda las normas desde el principio. Cuantas más ideas, mejor. Diviértete. Anímate a tener ideas locas. Sé visual. No juzgues. Recuerda que solo debe haber una idea escrita en los post-it. Numera las ideas. Esto establece un camino, motiva a los participantes y fija una cierta estructura. 4. Salta y construye al idear. En ocasiones podemos quedarnos enganchados con una determinada parte del brainstorming. Esto puede suceder porque en ese momento no conseguimos extraer más jugo respecto a la conversación que se está produciendo. En esa circunstancia es bueno que el facilitador intervenga para desatascar esos momentos. Muy bien. Ahora imaginemos que ya tenemos varias ideas creativas para solucionar el foco creativo. La pregunta es, ¿cómo seleccionamos una idea por sobre las demás? Igualmente existen diferentes técnicas. Lo que se hace es elaborar un cuadro con las ideas de los artículos que proponemos hacer a base de objetos reciclados. Profesor, tenemos en el cuadro las opciones de hacer portalapiceros, macetas, muebles del hogar y tachos de basura. En la columna de criterios tenemos lo siguiente. Si la idea es original, si brinda solución al problema encontrado, si es fuera de lo común, si es económica, si es fácil de implementar. Luego tenemos total de puntaje. Cada criterio tiene la opción de ponerle un puntaje con escala del 1 al 5. Imagino, profesor, que por cada criterio se da un puntaje y la idea que tiene mayor puntaje tras sumar es la elegida, ¿cierto? En este caso, la idea elegida es elaborar un tacho de basura con botellas de plástico. Correcto, Romina. Entonces, ya tenemos la idea seleccionada. Es el momento de pasar a prototiparla. La fase de prototipar es pasar a materializar la idea. O sea, ¿ha llegado el momento de pasar de estar pensando con la mente a pensar con las manos y aprender con los usuarios? Parece que sí. Y para eso podemos usar las siguientes técnicas. Dibujos o bocetos, que son adecuados para iniciar las primeras conversaciones con los usuarios. Son trazos simples, a mano alzada. Profesor, veo que otra técnica es hacer un croquis, donde se recoge la forma y las características del producto o servicio. De acuerdo. Y se puede representar en 3 dimensiones, utilizando papel, cartón, tela, retazos de madera y todo lo que encuentres en casa. Profesor, ¿podemos repasar los avances que se han hecho hasta ahora? Claro, veámoslo. 1. ¿Te fijaste en un reto o desafío? 2. En el marco de ese reto o desafío, buscaste información, realizaste entrevistas y observaciones. Esto correspondió a la fase empatizar. 3. Organizaste la información y definiste. Estableciste el punto de vista o POV por sus siglas en inglés. Y cerraste esta fase con la pregunta ¿cómo podríamos? Que es la entrada para la siguiente fase. 4. Desarrollaste la fase de idear, donde concebiste una gran cantidad de ideas con alternativas creativas a fin de elegir las posibles soluciones. 5. Entraste a la fase denominada prototipar, en la que aprendiste qué significa hacer tangibles las ideas y que hay diferentes tipos de prototipos de acuerdo con el producto o servicio. Luego de tener el prototipo con los usuarios, ha llegado la fase de evaluar, que es el momento de presentarlo a un grupo de personas para recibir sus apreciaciones y comentarios. Se les pregunta, ¿un feedback negativo o con críticas siempre es más enriquecedor que uno en el que todo parezca estar bien?
Profesor, luego de las preguntas veo que se recomienda conversar sobre las ideas y diseñar posibles mejoras, discutir cómo optimizar el prototipo, captar inmediatamente ideas para hacer las mejoras. Posteriormente, reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que más valoraron los usuarios? ¿Qué los emocionó más? ¿Qué los convenció sobre la idea? ¿Qué parte les gustaría mejorar a los usuarios? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aspecto necesita mayor investigación? Después de recibir el feedback del usuario, en el proceso de escucha y observación, anotamos sus reacciones. Escuchamos su opinión sobre nuestro diseño y observamos también su comunicación no verbal. Luego, toca confrontar toda la información obtenida con el estado de nuestro proyecto. Profesor, preguntas. ¿Cuál de las fases del design thinking es más importante? Todas son importantes. Sin embargo, la fase creativa es la más divertida y es la clave para desarrollar la imaginación y el pensamiento creativo. Hola, soy Matías y vengo de la región Lima. ¿Qué es un prototipo en 3D? 3D significa que el objeto está representado en 3 dimensiones, es decir, largo, ancho y altura. Una representación en 2D sería solo largo y ancho. Hola, soy Mariela y vengo de la región de Cusco. ¿Por qué se debe realizar la pregunta? ¿Cómo podríamos nosotros, en la fase de definir? Utilizamos la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? El cómo nos indica que existen diferentes soluciones. El podríamos resalta que hay la posibilidad de equivocarse, lo cual es correcto para mejorar. Y nosotros significa que siempre trabajamos en equipo. Gracias, profesor. Ha sido muy grato tenerlo y aprender de usted. Gracias a ustedes. Espero que en casa sepan aplicar ahora el Design Thinking, muy útil para generar soluciones innovadoras. Hasta luego, profesor José. Excelente. Hemos llegado al final del programa en el cual investigamos lo siguiente. ¿Cómo podríamos elaborar objetos utilitarios empleando las botellas de plástico reciclado? Ahora veamos nuestro camino de aprendizaje. Hoy hemos aprendido que para la elaboración de objetos utilitarios es importante emplear el Design Thinking, que es una metodología para resolver problemas de manera creativa. Bueno, Romina, ya tenemos una gran metodología para pensar qué productos podríamos fabricar con todo ese material. Así es, amigo. Ahora toca definir qué producto hacer con el Design Thinking para decorar el Festival de la Diversidad Adolescente. ¿Manos a la obra? A trabajar. Amigas y amigos, nos vemos en la próxima actividad de Aprendo en Casa. Y recuerden que con secundaria completa podrán seguir estudiando y tener mayores ingresos económicos para mejorar su calidad de vida. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Oye, ¿cómo hacemos?